Ahora se va a escuchar la voz de Francisco Paco Olveira, sacerdote del grupo de curas de la Opción por los Pobres, ¿sí? Y que vino acompañado de la licenciada Inés Rosende. Muy bien, pasamos entonces. Por el micrófono si se hacía ahí, se acomoda. Del micrófono, perfecto. Bueno, también, buen día a todas, a todos y a todes. Vinimos un equipo porque trabajamos en equipo, ¿sí? Aunque a veces la cara más visible es el que se lleva los aplausos, pero la realidad es que a veces es el que menos trabaja. Entonces hoy traemos la experiencia, una experiencia concreta que Inés lleva adelante en el barrio Esperanza. Los nombres que le pone la gente, no los vecinos. En Merlo, Mariano Acosta, en barrio Esperanza, cerquita hay otro barrio que es La Esperanza. Bueno, son nombres, Nuevo Amanecer, ¿no? Que le pone la gente, pero que la verdad que son barrios que la están pasando muy mal. Era la primera pregunta que ustedes me hacían, más o menos, pero es cierto, no hay que explicar demasiado. Creo que era el presidente, ¿no?, que habló primero y que se fue para el Marcelo. Exacto, de la federación. Él decía que este modelo lo que hace es destruir lo comunitario. Y efectivamente, eso lo vemos, pero día a día en nuestros barrios. Y destruye lo comunitario, entre otras cosas, porque los que trabajábamos o trabajamos en los barrios, ahora somos gerenciadores de la pobreza. No solo somos, no somos ni siquiera algo positivo, ¿no? Sino que somos chorros, somos ladrones. Entonces, están destruyendo muchos lazos comunitarios. Un comedor era un lugar comunitario, con distintas estrategias, se podía juntar más la gente, se podía juntar menos. Hoy prácticamente no hay comedores en nuestra patria. No hay comedores porque una decisión ideológica de este gobierno, porque ni siquiera es una decisión económica, que también lo es, ¿no? Pero es sobre todo una decisión ideológica. Nosotros no trabajamos con las organizaciones sociales, con las organizaciones comunitarias. Nos acusan de gerenciador de la pobreza, nos acusan de chorro, pero sobre todo saben que en los lugares comunitarios donde las cosas se empiezan a transformar. Hablamos mucho y estamos en el tema de la baja de punibilidad. Y pueden tener clarísimo de que estamos absolutamente en desacuerdo con eso. Sin embargo, hay mucha gente en nuestros barrios que está a favor. ¿Y por qué? Tenemos muchísima droga, ¿sí? Los pibes hasta los 12 años, ahí los atajamos, después es muy difícil. Hoy en el barrio de Perón, que es el otro barrio donde trabajamos, dije equipo y aquí está parte del equipo, el Carlos, que es médico, porque se va haciendo así, de voluntarios de adentro y de afuera del barrio. Tenemos muchísima droga en el barrio de Perón. Hoy tenemos una bandita de pibes de 15, 16, 17 años, pero que ya están enseñando a los chicos de 9 y 10 años.
Entonces, el vecino lo que quiere es que a ese de 15, 16 años se lo lleve. No le importa cómo. Está claro que yo creo que el camino no es encerrarlos. Pero es cierto que cuando te afanan el motor compresor, por ejemplo, después no tenés 600.000 pesos para comprarte otro. O la garrafa. Y los primeros que sufren la inseguridad en el barrio, la inseguridad son los propios vecinos del barrio. Todo esto sumado muchas veces a la policía. Nos extraña porque cada 2 por 3 allanan, pero los pibes cuando allanan no están. Entonces, alguien les debe avisar porque el Espíritu Santo estoy seguro que no. La ausencia del Estado es absoluta y muchas veces los mecanismos más institucionales como la escuela están absolutamente desbordados y a veces en algunos casos puede faltar también lo que vos decías, el abrazo, la licencia, etc. ¿Por qué le pedí a Inés que viniera? Porque Inés lleva adelante una experiencia comunitaria, ella es psicóloga, como ustedes, ahí en el barrio Esperanza, un barrio, bueno, lleno de barro, ¿sí? De ranchos con frío en invierno y con mucho calor en verano. Y quería que compartiéramos como una experiencia concreta de cómo, en este caso, mujeres se transforman y pasan de ser víctimas a ser, bueno, protagonistas. Y falta acá Noelia. ¿Por qué falta Noelia? Noelia es una de ellas. Falta porque estamos lejos, ¿sí? Porque la plata le íbamos a dar para el pasaje, pero son muchas horas de venir. Yo la iba a traer, pero bueno, finalmente ayer no fui a dormir al barrio Esperanza, no pude. Hoy me quedo en Ituzaingó, después de acá me iré para allá. Entonces, nosotros mismos le dijimos, quédate. Pero hubiera sido lindísimo escucharle a Noelia, que además iba a ser la primera vez que ella hablaba en público, ¿no? Y que seguramente iba a estar muy nerviosa. Que vive en un rancho, ¿sí? Rancho, sola, con las criaturas, pero que yo había pagado eso. Pero, que bueno, que lo cuente Inés. Vale, pues. La invitación para venir. La verdad es que me pareció bueno poder contarles en primera persona esta experiencia, este dispositivo que pusimos en marcha el año pasado, algunos meses del 2024, en el barrio Esperanza. Por si no se terminó de entender, el barrio Esperanza está en Merlo. Merlo está en el oeste del Gran Buenos Aires. Es un municipio muy populoso, tiene algunas zonas comerciales, tiene algo de clase media acomodada, pero sobre todo tiene muchos barrios pobres en la periferia, muy pobres. Tan pobres que no llega ni el colectivo a esos barrios. Tan pobres que no tienen una escuela, que no tienen una salita. Es como los describía él, son barriales con casillas y mucha gente y mucho piberío. Todas las mujeres que vienen al grupo, todas son mamás de muchos niños y niñas, ¿sí? A la hora de presentarse, se presentan desde su maternidad. Y elegimos hacer esa dinámica, ese proyecto, porque en los barrios conurbanos donde nosotros vivimos y trabajamos, las mujeres aparecen como un pilar fundamental
para pensar el territorio o para sentar las bases de la sociedad diferente que queremos hacer. Entonces, no sé, como dicen, si las escucharon nombrar alguna vez, las mujeres creando de Bolivia, las feministas, ellas nos dicen, tengamos cuidado con el presente que construimos, tiene que parecerse al futuro que queremos. Así que nosotros somos muy cuidadosos en ese sentido y las intervenciones las hacemos en el deseo de lo que queremos. Si queremos una sociedad donde las mujeres, sobre todo las más pobres, no tengan que luchar por su vida, que la vida se dé por sentada, que la vida sea un hecho, como para todo el mundo, ¿no? Bien, les quiero entonces compartir cómo fuimos armando esto. Fue un trabajo conjunto, fue desde la necesidad mutua, desde el deseo mutuo. Trabajar con mujeres conlleva utilizar la perspectiva de género como herramienta, con mirada de clase, sobre todo en el barrio, porque estas mujeres todas han sufrido algo del orden del abuso, del orden de la violencia, del sometimiento, de la reducción a la servidumbre. Y es desde ese lugar donde queremos acompañarlas a salir, ¿no? Así que fuimos cocinando en ese barrio esperanza, en muchas jornadas sueltas, con intervención de otras y otros actores, con acá el compañero Roberti, el médico, enfermeras, gente de salud, Cali de ESI que Paco consigue de la provincia, recreación infantil que venían a hacer agrupaciones políticas, o sea, una cantidad de gente que interviene que es maravillosa. También desde la psicología aparecían unas primeras escuchas, primeros contactos, y ahí empezamos a cocinarlo. Con Paco y con Tato, veníamos de una experiencia anterior, que fue poner en marcha el Centro de Salud Mujica Cuyen, en el barrio Eva Perón, que fue una toma de tierras que devino un barrio popular, y ahí hacíamos atención individual. Bueno, debo decir, en honor a la verdad, que a mí eso me llevó puesta, me devoró, y me corrí de esa instancia, pero Paco, que es un tipo insistente, cuando se va al barrio Esperanza, yo revisaba los audios el otro día y me empieza a susurrar, miren los susurros, él me dice, esperen que encuentre, hay varias mujeres que quisieran. Además, en el fondo de mi casa construimos una casilla y ahí van a tener privacidad. Me di cuenta que el horario ideal será cuando los chicos están en la escuela. Les voy a dejar mate, me dice. Avísame si querés que les deje galletitas. Esto me parece una soncera, en realidad. Es interesante, porque yo le dije, no, Paco, no nos dejes galletitas, porque las galletitas interrumpen el trabajo, la dinámica de grupo. Y después me di cuenta que me había equivocado, que necesitábamos que haya comida en la dinámica de grupo, porque realmente es un lugar donde la comida ocupa un espacio muy importante. Así que hubo galletitas, hubo facturas, yo conseguí cajas de turrones, cajas de alfajores, y esto fue cambiando la dinámica del espacio. La propuesta fue pensada con momentos y actividades para poder nombrar, acomodar emociones, promover lazos, decir en voz alta. La idea era empezar a producir un espacio de salud colectiva y personal. El proyecto tuvo fecha de inicio y de cierre. 4 meses duró. Y la idea fue que de las 4 semanas que tiene cada mes, 3 encuentros fueran conmigo y uno con una compañera invitada con la idea de la interdisciplina, ¿sí? De poder compartir miradas. Queríamos que las mujeres pusieran el cuerpo y la voz en otras situaciones, que no fueran de tanto sufrimiento como el que venían a relatar, ¿sí? Para que se pudieran hacer otros aprendizajes. O sea, sostenía esto la idea de que las mujeres aprendemos en y con el cuerpo a naturalizar la violencia, ¿sí? Es a través del dolor, de las humillaciones, de las heridas, que vamos haciendo el aprendizaje de lo que es ser mujer, lo que se espera de nosotras, cómo agradar, cómo ser aceptadas. Así que queríamos que en el grupo lo vengan a desaprender. Por eso buscamos algo de yoga, de música, de narración o escritura, baile o juego. Conseguimos mucho de esto, no todo, porque no es sencillo. La clase de yoga fue mágica. Yo traje algunas fotitos que después las podemos ver, pero después, ahora cuando terminamos. La clase de yoga fue mágica.
el encuentro con la narradora, donde se trabajó la escucha, fue muy conmovedor. Ambas le pusieron una calidad extraordinaria a lo que vinieron a hacer, y esto no es menor, porque las mujeres lo notaron y lo dijeron, se sintieron tan tenidas en cuenta con esa deferencia. Siempre nos guió en todo lo que íbamos conversando con Paco y el resto de los compañeros, la idea de interdisciplina, pero no como leí en algún libro, como don académico, sino la interdisciplina como, claro, como un intercambio para poder producir complejidad al servicio de la salud comunitaria, ¿sí? Interdisciplina con la profe de yoga, con la narradora, con las compañeras del equipo del centro comunitario, que hoy no están acá, pero que son muchas las que sostienen el día a día en ese centro, con el profe de cerámica, con Paco, con el pibe que le da teatro a los adolescentes. Interdisciplina como llave de acceso, ¿sí? Para poder multiplicar miradas, enriquecer acciones, doblegar egos, que es muy importante, para poder dudar, para poder encontrar respuestas. Guiada un poco por Marisa Montero en su idea fuerza de que la crítica permite avanzar, yo me voy a animar a compartir en voz alta muy poquito de mi registro personal de la tarea. La previa. Estuve ansiosa varios días previos. Quería que fuera perfecto. Quería que el comentario de todas sea fantástico. Hasta que me di cuenta de que las protagonistas eran ellas, no yo. Recién ahí entonces empecé a calmarme y a disfrutar la tarea. El primer día cuando llegué había una compañera, otras llegaron, escucho alboroto. En la mesa había un cartel de Paco, que nos nombraba, que nos hacía sentir bien recibidas. Decía, bienvenidas, que el encuentro sea terrible. Mira vos. Mira, porque es más chiquito. Ellos lo leyeron en voz alta y la verdad que fue como una bienvenida re cálida. Con la mayoría de las chicas nos conocíamos de alguna charla de género y salud que yo di, de jornadas de trabajo, pero ahí recién me di cuenta que ellas se conocían todas entre sí. Así que yo ese día guardé en mi bolsillo todas las técnicas que había llevado para recordar nombres y para que se conozcan, tal cual. Y arrancamos de otra manera, ¿sí? Era importante que todas pusiéramos en palabras de dónde veníamos. Ahí me di cuenta que las experiencias previas de organización comunitaria de estas mujeres era haber participado en iglesias, en la escuela, y aunque para todas ellas era la primera vez estar en un grupo para ellas mismas, había como un deseo muy grande de poder sostenerlo. Les cuento ahí que yo no trabajo para Paco, sino que trabajo con Paco en este proyecto comunitario, y que la idea es que ellas se sumen al proyecto, ¿sí? Les digo que nada de lo que aquí se diga va a ser contado afuera, ni se lo voy a contar al cura, ahí hay risas, hay alivio. Que no cobro por este trabajo, que estudié en la universidad pública y creo que el trabajo solidario es una forma de circular lo mucho que recibimos. Y les propongo compartir algo del pasado, del presente o algún proyecto futuro. La verdad es que la primera reunión fue conmovedora, pero durísima, durísima. Y ahí lo que pensé en ese momento es, bueno, ponerlo en palabras y en común alivia, pero había que empezar a cambiar la perspectiva, porque el tema de matar o morir, o sea, las vidas son duras de las mujeres. Matar o morir aparece como soluciones inmediatas y reales. Entonces había un trabajo para inclinar la balanza para el lado de una vida con calidad, ¿no? Que mereciera ser vivida, esto digo. Con respecto a alguna técnica, una sola para compartirles, les cuento que dio mucho resultado, que tenía que ver con hacer circular una frase para completarla. Esto permitió que circulara la palabra y gustaba mucho. Y un día llevo yo una mochila muy pesada que le había puesto unas pesas a propósito y la dejé a un costado. Cuando ya estábamos todas reunidas, le pido a una compañera, le digo, ¿no me alcanzás la mochila? ¿No se la pasás a ella? Pásense la mochila si me la alcanzan. Inevitablemente esto hizo que las chicas dijeran, pero ¿qué traes acá, Inés? Andá con esta mochila, qué pesado, ¿qué traes? Y me dieron el pie que yo necesitaba para poder decir que, bueno, que yo esta mochila la podía dejar donde quisiera, pero que no pasaba siempre con la otra, con la mochila invisible, con la simbólica. Estaba segura de que cada una de ellas traía también una mochila con cosas muy pesadas. Y ahí les propuse entonces, con la frase de
A mí en la vida lo que me pesa es que ellas la completaran. Fue una jornada increíble porque todas pudieron pensar, pudieron sentir, decir en voz alta algo de lo que pesaba en sus vidas. Y yo les puedo asegurar que no fue más liviano después, pero ya no era ajeno. Ya no era algo de lo que no se hablaba o en lo que no se pensaba. Se daban cuenta que lo sostenían, que podían nombrarlo e incluso podían trabajar para desarmarlo, ¿sí? Un día voy con la convicción de que vamos a empezar un ejercicio de pie, corporal, de confianza, el péndulo de la confianza, me dije. Cuando llego había solo una compañera, al rato llegaron las otras, el tema derivó, ya no fue posible. Les propongo otro día en una ronda elegir unos carteles que yo llevé, que construí, con palabras dichas por ellas. Había tomado registro varias veces y le digo, estas palabras son de los registros de lo que ustedes dijeron. Y les voy a pedir que agarren 2 o 3 y que digan por qué las eligen y que las incluyan en el relato. Voy a leerles el campo semántico de las palabras que ellas decían. Miedo, culpa, maltrato, bronca, tristeza, dolor, soledad, sufrimiento, violencia, desamparo, enojo, impotencia y vergüenza. Ese era el campo semántico del relato de estas mujeres permanentemente. Eligieron varias palabras, empiezan a hablar, siempre hay mucho llanto, hasta que una compañera rompe el clima diciendo, Inés, te quedaste corta con la culpa, porque la agarró ella y la quería yo. Y entonces otra dice, bueno, pedísela prestada. ¿Me prestás la culpa? Bueno, esperá que hable, porque ellas hablaban con la palabra en la mano. Esperá que hable y te la presto. Y otra dice, préstamela a mí. Entonces yo en algún momento le digo, me conmueve la ternura con que se prestan la culpa. Y todas se empezaron a reír mientras lloraban, porque los relatos eran realmente terribles. Y quedó como algo interesante la ternura con que esas mujeres se prestaban la culpa. Hay un encuentro que yo llamé el encuentro donde todas hablan, porque hay un encuentro donde por primera vez todas le dicen algo a la otra, le aportaron a la compañera. No es que hasta ese momento no hubiera sucedido, porque siempre hubo un aporte, un pañuelito para secar la lágrima, una mano para acompañar un relato duro, pero ese día todas hablaron, todas intervinieron, pusieron su punto de vista en lo que decía la otra, y desde un lugar amoroso, ¿no? Que también era algo construido a lo largo de varios encuentros. Pasó otro encuentro y otra vez no pude hacer el ejercicio de pie del péndulo de la confianza. Ahí empiezo a pensar que soy yo la que no logro desplegarlo, el cuerpo en movimiento para generar confianza entre nosotras me estaría costando a mí. Cierro contándoles que el último encuentro, el de cierre, yo les prometí y cumplo una devolución individual. Una hoja para cada una, con logros y con cosas para trabajar. Consulto si puedo leer en voz alta y delante de las demás y si puede haber intervenciones. Todas están de acuerdo. Cerramos entonces, en términos de logros y cosas a trabajar, cerramos un proceso. Se lloró muchísimo. Pero, a diferencia del primer encuentro, se lloró con alivio. Y cada cierre, a modo de mantra, yo intenté decirles, estar en el grupo es difícil, pero si logramos sostener el grupo nos vamos a hacer más fuertes. Y no más fuertes contra otras personas, sino fuertes para ser más felices, para tener menos miedo y para criar con más confianza. Bueno, esa es la experiencia. Pero ve, ¿no?, la transformación de estas mujeres. Y le decía, hay pocos espacios comunitarios ahora en nuestros barrios. Y cuando se genera un espacio comunitario se van realmente transformando las cosas. Algunas cuestan mucho. 2 ejemplos y con esto vamos cerrando. En el barrio Esperanza hay una organización que se llama Techo, que por una parte hace casas de emergencia y por otra parte hace
intenta llevar adelante proyectos comunitarios para mejorar el barrio. Para las casas de emergencia siempre hay una fila, por decirlo de alguna manera, pero para hacer el proyecto comunitario, que era el primero, poner los carteles en las calles, se tardó como un año y ni siquiera se terminó. Y siempre suelen ser los mismos. La verdad que el individualismo también crece en los barrios. Las redes hacen mucho daño en este sentido. En los grupos uno dice hay que matar a este porque este es el que está robando en el barrio. Cuando digo matar quizás estoy exagerando, pero tampoco estoy exagerando tanto. Y una experiencia del fin de semana pasado. Nosotros construimos una casilla para una chica, esto en el barrio Vaperón, están a 20 minutos del otro lado, son asentamientos. Construimos una casilla en un terreno que nos dio la municipalidad. Pero ese terreno estaba pegado a nuestro barrio, pero ya es donde se compran, digamos, es una inmobiliaria que vendió los terrenos. Y tiene la obligación, la inmobiliaria, de dar una parte para espacio público, espacio verde, y el municipio decidió un pedacito de ese espacio público dárselo a Tamara. ¿Sí? 6 meses estuve hinchando los quinotos. Bueno, en parte algo tenían razón. Esto era para espacio verde, espacio público, porque se lo dan nada más a esta chica. Bueno, intentamos explicar, tuvimos que traer la policía para trabajar. A la tarde nos prendieron fuego lo que habíamos construido en ese día. Tuvimos la suerte de que era solo la base y que en vez de prender fuego por abajo, porque eso no pilotines, la prendieron por arriba. Llegamos rápido, lo pudimos apagar, pudimos agarrar a uno. Pero quiero decir, esto es nuestra realidad. ¿Y cuál era lo que se escuchaba? No, porque nosotros nos levantamos todos los días para trabajar, como que Tamara era una... Cuando Tamara trabaja con nosotros en el Centro de Desarrollo Infantil, pero aunque no trabajara con nosotros, ¿no? Porque al final eso de tierra, techo y trabajo para todos y para todas y para todos, muchas veces queda en lindas palabras, pero después a la hora de la realidad era porque Tamara, y además van a hacer un villerío, porque la casilla era de madera, ¿no? Bueno, nada. La otra parte, cuando volvieron, fue el martes, esto fue los jueves, viernes, sábado y domingo, que lo estuvimos armando. El martes volvieron, yo en el grupo del barrio, nuestro barrio, del barrio Vaperón, dije, salgan, yo no estaba en el homenaje a Hugo Sauriani, salgan a defender a Tamara. Medio barrio de Vaperón fue a defender a Tamara. Cuando los del otro barrio vieron de que a Tamara se la quería, ahí empezaron a dejar de joder. Pero también decís, termina siendo pelea de pobre contra pobre, solamente. Bueno, oferta de trabajo, y termino. La provincia de Buenos Aires, bueno, por supuesto, las puertas abiertas. Lo único malo es que estamos muy lejos. Estamos en Merlo, pero en la zona de Libertad. No es tan sencillo llegar, aunque hay gente que viene de capital. Pero en el barrio Vaperón, que es el que está más cerquita, y en el barrio Esperanza, y también en la isla Maciel, tenemos convenios con la provincia de Buenos Aires que se llaman proyectos socio
educativos comunitarios. Vendría a ser una escuela informal dentro del barrio. Entonces, el que trabaja ahí tiene que querer pisar el barrio, ¿sí? Y si llueve y está todo embarrado, entro igual. Luego necesitamos un psicólogo, una psicóloga comunitaria, la que estaba, bueno, no puede seguir. Tareas, todas. Desde atención individual, atención grupal, chicos, adolescentes con problemas de adicciones, chicos, y seguramente el sueldo no será muy bueno, pero lo es. Así que también les tiro esta propuesta. Por supuesto, las puertas abiertas para generar esta maravilla que, bueno, que ustedes saben acompañar. Sí. El que necesite le dice a Alicia y vos le pasas mi teléfono.